haciendo lo mejor que podamos y espero que así Dios les dé testimonio a todos ustedes. En este momento vamos a poner en las manos del Señor todo este propósito en oración, que es nuestro ayudador, que es nuestra sabiduría, nuestra revelación. El Dios que reveló a Juan el Apocalipsis también nos puede abrir el entendimiento a nosotros para poder profundizar y para poder captar en una forma clara el mensaje que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. De hecho, antes de la oración, les quiero compartir introductoriamente este pasaje que habla acerca de lo que significa para el Señor mismo, para Él, el darnos esta palabra, y a través de Juan nos lo dice. Habla de Juan, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es un gran punto de partida este que nos presenta el versículo 3 del capítulo 1 de nuestro libro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir la palabra, de poder sentarnos a la mesa espiritual contigo y poder recibir el maná, el pan celestial. Señor, te pedimos nos dirijas, pedimos que nos des unción fresca, que nos des sabiduría, que nos des revelación tuya. También a cada hermano, Padre, visítale de manera especial a través del estudio de esta palabra bendita. Señor, sabemos que este libro es crucial, su información y su revelación es muy necesaria para el cumplimiento profético que todos estamos esperando, Señor, ya que estamos seguros que vivimos en los tiempos finales, Padre. Ilumínanos a todos, Señor. Danos poder, danos autoridad en tu palabra, Dios mío. Quisiera leer la palabra de Dios precisamente en el libro de Apocalipsis, en el versículo 9 al 20 del capítulo 1, que es el encabezamiento de este libro. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. El Señor añada bendición a través de esta palabra y de este estudio. Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, que quiere decir precisamente revelación. Por eso también el libro de Apocalipsis se llama el libro de revelación. Esta revelación que se contiene en esta expresión apocalipsis es como quien descorre un velo, como quien descorre un telón, y así da a conocer algo que era obviamente desconocido, pero que estaba escondido, y entonces al correr el telón se manifiesta un apocalipsis, una revelación de eso que estaba ahí. Entonces, básicamente el libro de Apocalipsis, siendo una revelación, la pregunta que podemos hacer es: ¿qué nos revela? ¿A quién nos revela? Para hablar en términos globales y generales, lo que revela principalmente el libro de Apocalipsis es el contraste entre el Cristo de humillación, el Cristo que conoció el mismo Juan apóstol cuando anduvo el Señor predicando aquí en la tierra, que lo conocieron en su tiempo de humillación. Pues el contraste que hay entre ese Cristo de humillación y el Cristo glorificado, que tiene en control todas las cosas. En todo este libro podemos ver cómo actúa el Señor Jesucristo en relación al tiempo, en relación a la iglesia, en relación a la tribulación, también en relación al reino milenial y a la eternidad. Cómo Jesús actúa frente a todos estos tópicos que nos presenta la bendita palabra del Señor. Tenemos aquí un libro que presenta a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como esposo y cabeza de la iglesia, como el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado, el sumo sacerdote, como lo describe el capítulo 1, el rey y el juez de toda la tierra. Al entrar al libro de Apocalipsis, amados hermanos, tenemos que considerar que existen varias líneas de interpretación de este precioso libro. Diríamos varios esquemas para la interpretación de este libro. Les hablaré de 4. La primera
es la preterista. Como el nombre lo dice, pues está hablando de algo que se ha cumplido ya, de algo del pasado. Hay una interpretación del libro de Apocalipsis que dice que todo se cumplió, todo Apocalipsis se cumplió en el siglo segundo en el Imperio Romano. Todos los detalles que hay allí encontraron su cumplimiento entre el siglo I y II. Apocalipsis fue escrito en el 95 después de Cristo aproximadamente. La segunda escuela que hay es la escuela historicista. Si la preterista es que esto se cumplió ya allá en la época del principio de la iglesia, esta lo que dice es que las predicciones están en proceso de cumplimiento. Han venido cumpliéndose a través del tiempo y desde el siglo I terminarán de cumplirse hasta la segunda venida de Cristo. Son líneas y esquemas de interpretación de este libro. Existe también, en tercer lugar, el esquema futurista. ¿Cuál es este esquema futurista? Aquel que enseña que todo lo que nos presenta el libro de Apocalipsis, tal vez exceptuando sus primeros 3 capítulos, y ahora vamos a decir por qué, aún espera su cumplimiento. Todas las predicciones contenidas en el libro están por cumplirse y son sucesos relacionados precisamente con la segunda venida de Cristo. Esta escuela futurista es esencialmente la que nosotros hemos adoptado y muchísimo pueblo evangélico en toda la tierra. El esquema futurista, o sea, Apocalipsis todavía está esperando cumplimiento. Luego tenemos un último esquema de interpretación llamado el espiritualista o poético. Este esquema lo que enseña es que los acontecimientos que se describen aquí en Apocalipsis son símbolos de realidades, luchas espirituales, sin ninguna aplicación literal, tampoco sin ninguna implicación histórica. Son como descripciones imaginarias, según ellos, de el triunfo de Dios en la historia. Obviamente, hermanos, los mencionamos porque hay veces los hermanos tropiezan en cuanto a la interpretación y conocimiento del libro de Apocalipsis con este tipo de escuelas o de interpretaciones, y a veces se hacen de la idea de que, bueno, que esto es nuevo o que esa debe ser la línea de pensamiento correcta, o que otros tal vez no sabemos que existan esas otras líneas de pensamiento. Por eso es bueno que los hermanos sepan que hay otras interpretaciones de Apocalipsis que toman básicamente, ¿verdad?, un principio completamente distinto al principio futurista o profético, que es el que nosotros enseñamos y creemos de todo corazón. Ahora, es bueno observar que estos puntos de vista, estos esquemas de interpretación, no son mutuamente excluyentes.
¿Qué quiere decir? Que puede haber una combinación de algunos de ellos en la interpretación adoptada o diríamos en la más correcta. En el caso nuestro, que somos futuristas, que creemos que Apocalipsis todavía está esperando cumplimiento y que se cumplirá precisamente cuando Cristo venga a la tierra a arrebatar su iglesia, eso es lo que dará principio al cumplimiento del libro de Apocalipsis proféticamente hablando. Pero también aquí es donde entra una combinación de la parte histórica de la escuela de la historicidad que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque sí estamos de acuerdo que los primeros capítulos del 1 al 3 son historia. O sea, que ya se cumplieron, aunque también contienen el ingrediente profético que está por cumplirse también. Ahora que entremos ahí, si nos da el tiempo, con la ayuda del Señor, voy a hacer una aclaración un poquito más amplia de esto que estoy diciendo. Pero en este caso sí puedo adelantar que los futuristas también creemos que hay una parte histórica en el libro de Apocalipsis. Ahora, para captar bien este libro, es importante que tengamos en cuenta lo que el Señor le dice a Juan en el capítulo 1 que leímos y versículo 19, donde se nos presenta en una forma clarísima el bosquejo del libro de Apocalipsis. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Esto es muy importante. Las cosas que has visto. Está hablando de pasado. Precisamente un pasado muy reciente. Porque las cosas que había visto Juan no es otra que la visión que Dios le acaba de dar, donde él contempla a Cristo como sumo sacerdote en el templo de Dios. Y él tiene esta visión maravillosa y lo describe detalle por detalle en el capítulo 1. Esas son las cosas que Juan había visto hasta este momento. El Señor le manda a escribir, lo cual él hace, las cosas que has visto. Esa es la primera división del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto y tienen que ver con el reciente pasado. Ahí hay preterismo entonces. Reciente pasado de Juan en su experiencia de lo que viene observando. Recordemos que Juan estaba preso en este tiempo que escribe Apocalipsis, él mismo lo dice acá, lo testifica. Él estaba preso en la isla de Patmos. Ahí había sido enviado por Domiciano, uno de los emperadores más venenosos y recalcitrantes que tuvo el Imperio Romano. Tuvo varios, pero este fue uno. Este fue el que llevó a Juan a la isla de Patmos desterrado, como quien dice, para que se acabara de morir allá en la isla de Patmos. Y él creía a lo mejor que de ahí no iba a regresar nunca. Sabemos que Juan regresó de la isla de Patmos, Dios lo libró de morir allí preso. Él está en una condición lamentable y está preocupado por la iglesia. De hecho, el libro de Apocalipsis va en primer término dirigido a esos hermanos que estaban peleando una batalla fuertísima contra los poderes del mundo, que batallaban contra la iglesia y que querían prácticamente sofocar la fe de aquellos creyentes. Domiciano tenía una inclinación muy marcada a que lo reconocieran como una deidad. Él se sentía Dios, se sentía el rey más importante. Él quería que todo el mundo le rindiera culto, por eso mandó a hacer imágenes de él, estatuas
de él en todo el imperio para que la gente le rindiera culto. Y de hecho tenían que llevar sacrificios y ofrecérselos en las estatuas como si él fuera Dios, y que lo proclamaran como Señor, como Salvador y como Dios. La iglesia obviamente no podía aceptar esto, se opuso y no cumplió ninguna de estas demandas caprichosas del emperador. Esto desató una terrible persecución. Aquí es donde Juan también, cosechando de esta persecución, es enviado a Patmos. Dios se le revela en su prueba, en su tribulación, porque él estaba, como dije, preso, pero preocupado al mismo tiempo por toda la iglesia que estaba siendo asolada y perseguida por este emperador. Entonces él está como buscando a Dios, como esperando una respuesta de Dios. Y Dios entonces le descorre el telón del tiempo y le dice, mira, que todo está bajo mi control. Eso en síntesis nos lo enseña el libro de Apocalipsis. Dios está en su trono y de ahí no lo pueden mover los domicianos, ni ningún rey de este mundo, ni ninguna obra del diablo. Jesucristo es el Señor de la historia y del universo. Así que Juan anhela entregar un mensaje de esperanza, de fortaleza, de reconfortamiento a la iglesia perseguida en aquel tiempo. Entonces le revela a su Hijo Jesucristo. Aquí lo describe Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 4, que empieza a hablar de las iglesias, ¿verdad? Y luego, cuando llega al versículo 9 que leímos, ¿verdad? Visión en la cual él contempla a Jesucristo como el sumo sacerdote de la iglesia. Hay muchos detalles aquí que son fácilmente interpretados por nosotros: la espada de dos filos, su esplendor, su majestad, su vestimenta que llegaba hasta los pies, el cinto de oro, su cabello blanco como la lana, como blanca nieve, y tenía en su diestra 7 estrellas. Y esas 7 estrellas, igual que los candeleros entre los cuales él se movía, el Señor mismo se encarga de interpretárselos a Juan. Y le dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles. No son ángeles, es decir, seres celestiales, sino los pastores de las iglesias. A los pastores se les reconoce también como el ángel de la iglesia, porque la palabra ángel lo que quiere decir es mensajero. Y obviamente el pastor es el mensajero de la iglesia. Él es encargado de impartir la palabra. Así que él dice, esos pastores están en mis manos, en mi mano derecha. Así que, hermano pastor, confiemos en el Señor. Él no nos soltará de su mano. Ahora, no vamos a decir que si estamos en la mano de Dios, pues no puede nadie perderse. No, es que uno también puede soltarse de la mano de Dios. Recordemos que el hombre tiene la capacidad de decidir con su libre albedrío cosas aún en relación a Dios. De manera que puede Dios tener a alguien en su mano, pero esa persona, por sus decisiones, tal vez porque descuide su vida espiritual y ministerial, etcétera, se suelta de la mano del Señor. Pero no siendo así, estar en la mano de Dios es estar seguro. Quiere decir que el diablo no te puede arrebatar de la mano de Dios. Quiere decir que el mundo no tiene poder para arrebatarte de las manos del Señor. Ninguna fuerza de este mundo es capaz de vencerte en las manos de Dios. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Mientras nosotros mismos no decidamos soltarnos, lo cual no debemos hacer,
debemos mantenernos en Jesucristo. Nadie podrá separarnos, como dice Juan a los romanos, Pablo a los romanos. Nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego le dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se dan cuenta aquí cómo la palabra se interpreta, cómo el Señor interpreta? Hay algunas cosas que podríamos decir en Apocalipsis se prestan para incluir el propio razonamiento, para dejar correr el pensamiento y en algunos casos para interpretar sin que ello indique que esté en peligro la salvación o la comunión o la obediencia a Dios. Hay en Apocalipsis cosas que sí es necesario que interpretemos. Es más, la Biblia ahí tiene, en el momento que lleguemos, volveremos sobre este tema, un llamado a aquel que tiene entendimiento para que escudriñe, para que se profundice, para que piense, para que medite qué significa X cosa del libro de Apocalipsis. Pero la mayoría de lo que nos presenta este libro es claramente interpretado y se puede corroborar con la misma palabra del Señor. Pero seguimos en el bosquejo, estamos solo introduciéndolo. Las cosas que has visto en ese momento eran las cosas que Juan había visto, la visión del Señor. Se le había revelado a Jesucristo. Escribe eso y él obedece. Lo segundo que menciona allí el versículo 19, las cosas que has visto, las cosas que son, noten que has visto es pasado. Las cosas que son, está hablando de presente, las que eran en ese momento histórico en que vivía Juan. ¿Cuáles son esas cosas? Pues las que describe el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que sucedieron en el tiempo de Juan mismo. Ahí están las 7 iglesias en Asia Menor, que queremos aclarar que no eran las únicas iglesias en Asia Menor. Ahí habían muchas iglesias. De hecho, Pablo había levantado muchas iglesias en esa área. No se menciona ninguna de ellas ahí. Se mencionan iglesias que, bueno, no conocemos su origen, pero fueron iglesias levantadas por alguno de los apóstoles o hermanos que Dios usó en aquel tiempo. Estas 7 iglesias que se mencionan en Asia Menor, que son las que están aquí en una lista detallada, tenían un presente en ese momento, un presente que requería un examen de parte del dueño de la obra. Recuerden que el Señor se presenta aquí, hermanos, como que está paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros, está claro aquí, lo dice el Señor, son las 7 iglesias. El Señor se pasea entre sus iglesias. Siempre será ese su oficio como sumo sacerdote en esta grande obra de Dios, en este gran edificio divino. El Señor camina entre su iglesia y puede vigilar su iglesia, puede exhortar su iglesia, examina su iglesia. Esto acontecía en estas 7 iglesias. Los detalles que se mencionan en cada uno de los mensajes, que los vamos a ver someramente, y creo que hasta ahí vamos a llegar por hoy, presentan cosas que sucedían en ese mismo tiempo, en ese mismo momento. Era el presente de Juan, en el tiempo en que Juan existía y ministraba. Estas iglesias estaban ahí. Muy importante un hecho, hermanos. Cómo en la palabra se reconoce
y se ennoblece la iglesia local. El Señor nunca habló aquí de una iglesia universal que tuviera una sede en una ciudad y que esa fuera la iglesia madre. No, ese concepto no está en la palabra. Al principio Jerusalén fue la iglesia que dirigió, y es obvio porque era la única que había y con la que empezó la obra cristiana en aquel tiempo. La manifestación de la iglesia universal está en la iglesia local. La iglesia local tiene a Cristo por cabeza, tiene un pastor, tiene un cuerpo que son los miembros de la iglesia, se reúne con el propósito de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de predicar la palabra de Dios y de enseñar la doctrina bíblica, que son los grandes objetivos de la iglesia y por los cuales existe la iglesia de Cristo. De manera que el Señor está viendo la iglesia local en términos de que esa es una representación de la iglesia universal. Algunos hacen muchas alusiones a la unidad de la iglesia en todo el mundo y que esa es la voluntad de Dios. Eso es imposible. La unidad física de la iglesia es imposible. Muy sencillo. El tiempo no lo va a permitir, porque la iglesia no es solo la iglesia presente, es también la iglesia que ya no está presente. Todos los muertos en Cristo son parte de la iglesia. Ellos no pueden levantarse de su tumba para venir a este culto. No lo pueden hacer. Un día sí estaremos todos juntos, pero no será acá en esta tierra. Además de eso, las distancias. Hay hermanos en China, en Rusia, en Dinamarca, en Australia, etcétera, que yo no los conozco. Yo no los veo ni siquiera si están reunidos o no. ¿Cómo puedo yo físicamente estar unido con ellos? No puede ser. En espíritu sí. La experiencia del espíritu sí es la misma, pero no se puede hablar de la unidad total. Entonces lo que hay que hacer es reconocer la iglesia local y no como una mega iglesia, porque esa es otra equivocación que se está cometiendo en este nuevo orden del pensamiento cristiano. Y se habla de mega iglesias y que son las iglesias de impacto y que son la iglesia que tiene más éxito, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, allí está Él. Donde muchos pastores de mega iglesias no irían, que es una iglesia numéricamente pequeña, el Señor sí va, y van sus ángeles también, porque sus ángeles acampan alrededor de los que temen al Señor. Así que, hermanos míos, no equivoquemos los conceptos básicos. Acá, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, tenemos un énfasis precioso acerca de la iglesia local. No nos dice ni siquiera qué números tenían. De hecho, la Biblia no habla de números, ni siquiera de iglesias en el libro de los Hechos, exceptuando al principio en Pentecostés y los que se convirtieron allá con el mensaje de Pedro y Juan. Después de ahí no habla de números de iglesias. Es algo que nos debe hablar mucho también. Entonces, amados míos, las cosas que son eran las cosas que sucedían en el tiempo histórico de Juan, pero que al mismo tiempo tienen el rasgo profético. ¿Por qué tienen el rasgo profético? Porque sí creemos que las iglesias en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, son representativas de los distintos tiempos o etapas de la iglesia cristiana en el mundo.
Pero antes de entrar a ese detalle, el tercer paso que nos menciona aquí el Señor mismo en su bosquejo es las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Después de estas, ¿qué quiere decir? Después del arrebatamiento de la iglesia. Porque las cosas que son pasan hasta el capítulo 3 con el mensaje a la iglesia de la Odisea. E inmediatamente empieza el capítulo 4 que nos presenta el arrebatamiento de la iglesia. Después de la Odisea viene el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento son las cosas que han de ser después de estas, porque las cosas que han de ser después de estas son todo el periodo de la iglesia, la parte histórica de estas iglesias de Asia Menor, pero también la historia de la iglesia hasta que Cristo la levante de este mundo. Allí empiezan las cosas que han de ser después de estas. Entrando un poquito al aspecto de el mensaje a las iglesias, que es algo muy importante, muy interesante para nosotros, gloria a Dios. Tenemos varios aspectos que quiero compartirle. El apóstol Juan es visto aquí en este libro de Apocalipsis como profeta. ¿Por qué? Porque él profetiza. Él habla de cosas que han de acontecer en casi todo este libro. En ningún lugar se hace constar que el libro de Apocalipsis sea parte de una historia actual de la iglesia. Juan está hablando proféticamente, como diciendo, voy a descorrer también el velo del tiempo. Ya descorrió el velo que revela a Jesús y el contraste entre el Cristo de humillación y el Cristo glorificado. Y después lo sigue presentando en todo el libro. Ahora descorre el velo para también dejarnos ver la historia total de la iglesia de Jesucristo. No como algo que ya aconteció, como sí está en el capítulo 2 y 3, sino como algo que está en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos que Juan mismo describe el libro de Apocalipsis como la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo cual se manifiesta y se realiza enviando su ángel, Dios, el cual servía de intermediario para irle mostrando a Juan estas cosas. Es entonces que entendemos que el libro entero es una gran profecía y así lo podemos ver en su contenido. Luego tenemos aquí que para poder llevar paso a paso este libro hay que ver el hilo que lleva. Y desde el capítulo 4, vamos a terminar en el 3, pero lo menciono ahora, el 4, adelantándome un poquito, es que se revela el arrebatamiento y desde el 5 en particular en adelante, la apertura de sellos y luego de trompetas, el sonido de trompetas y luego el derramamiento de las copas de los juicios de Dios. Y esa línea de juicios esa sí es sucesiva.
hay que entender que el libro de Apocalipsis no es necesariamente de orden cronológico. Sí lleva un hilo, por eso les estoy diciendo esto. Lleva un hilo que debemos saber identificar. Se identifica claramente porque en los sellos, el último sello contiene las 7 trompetas y la última trompeta contiene las 7 copas. De manera que con las copas termina ese hilo. A veces aparecen eventos que son paréntesis, y así se les denomina, los vamos a identificar luego, en los cuales puede cambiar la escena de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, porque son eventos que sirven como de un paréntesis, tal vez retrocediendo un poco en el tiempo para explicar mejor algo de lo anterior expresado, o para ampliar el conocimiento de ese presente que se está mencionando ahí, de manera que los paréntesis también ayudan. Por ejemplo, el paréntesis de los salvados de la gran tribulación del capítulo 7. Allí está hablando de los juicios, pero de pronto la escena cambia y pasamos al cielo. Y allá Juan ve a las multitudes que entran contentos alabando al Cordero, y él pregunta, ¿y estos quiénes son? Y le contestan, estos son los que han salido de la gran tribulación, porque han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, etcétera. Ese es un ejemplo de un paréntesis, porque no es la línea, no es el hilo que lleva en cuanto a los sellos en ese caso se refiere. Entonces tengamos en cuenta estas cositas, hermanos, para no irnos a enredar en el momento en que vayamos estudiando todo este libro precioso y rico en palabra de Dios y en un contenido increíblemente necesario para nosotros como creyentes de esperanza, como creyentes que sabemos que estamos aquí de paso. Otro detalle es el hecho de que para la óptica celestial y divina, estas cosas deben suceder pronto. Algunos dicen pronto, bueno, ya tenemos casi 2000 años, no se preocupe por eso. Para el Señor, 1000 años son como un día, y un día de 12 horas, no de 24, porque para los judíos un día eran las 12 horas de luz, 6 a 6, que había en la tierra. La noche era otra parte también que se contaba como la noche, en las vigilias de la noche. De hecho, en las vigilias, por lo menos hay 4 vigilias. Hay gente que cree que la vigilia es una sola. No, hay 4 vigilias identificadas en la palabra, pero no estamos hablando de ese tema ahora mismo. Lo que estamos diciendo es que si para el Señor 1000 años son como 12 horas, pues no debemos estar preocupados por los tiempos en cuanto al Señor, porque la perspectiva del tiempo es muy distinta si la vemos desde el punto de vista celestial y divino. Es más, el diablo también sabe que 1000 años es poco. Él trata de convencer a la gente que 1000 o 2000 es mucho, pero él sabe bien, Señor lo reprenda, que 1000 años desde la perspectiva de la eternidad son absolutamente insignificantes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos, hermanos, este bosquejo que da el mismo Señor. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que hacen de ser después de estas, nos revela el bosquejo del libro de Apocalipsis. Empieza el mensaje a las 7 iglesias con el mensaje de Éfeso, que quiere decir deseado o deseable. Representa el periodo de la iglesia primitiva. Todos dominamos bastante
los mensajes a las 7 iglesias porque de Apocalipsis es sobre lo que más se prefiere predicar. Así que no me detengo mucho ahí. Empieza con Éfeso. Hay 2 iglesias que el Señor nos reprende. Una es Sardis, que pasa la prueba más grande de las persecuciones, ¿verdad? Y Esmirna y Filadelfia, que el Señor no le dice absolutamente nada, o sea, no la reprende. A todos los demás los reprende menos a 2 iglesias. Muy importante esto, hermanos. Tal vez sus pastores se habían preocupado por enseñar la sana doctrina, por preparar al pueblo, por hacerles ver en medio de las grandes persecuciones que esta pandemia no es nada al lado de aquello, hermano. En medio de esas persecuciones que hubieron, que los hermanos se metieron a vivir en las catacumbas en Roma, ahí vivían, ahí crecían, ahí se reproducían, ahí morían. Vivían allí por años y años y años. No estamos hablando de 4 ni 5, ni de una cuarentena. Estamos hablando de muchísimo tiempo, que empezó esta persecución desde el tiempo de Domiciano y se fue hasta el tiempo de Constantino, por lo menos hasta que se convirtió, ¿verdad?, el emperador Constantino. Así que fueron siglos. Pero la iglesia se mantuvo firme y valiente. Eso es lo que debemos ser, hermano. Firmes y valientes. En medio de toda situación difícil, podemos levantar en alto la bandera de la fe, porque sabemos en quién hemos creído. Alabado sea el Señor. Éfeso, después viene la iglesia de Esmirna, después viene la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es elevación, como Esmirna es mirra, que se tritura para que dé el perfume, habla de persecución. Pérgamo es elevación o enlace. Ya aquí en Pérgamo estamos prácticamente en el 4º y 5º siglo de la era cristiana, cuando la iglesia se eleva y se casa con el mundo. Eso es lo que quiere decir Pérgamo, elevación y enlace. La iglesia se elevó a la altura del imperio. Cuando se convierte Constantino, muchos dudan de su conversión. En lo personal, yo dudo que no se haya convertido por todas las implicaciones que tuvo. Y no sabemos si perseveró hasta el final, pero entendemos que las cosas que él dijo e hizo indican que si no había una experiencia personal con el Señor, entonces hubiera estado muy comprometido innecesariamente. Después de Constantino, la iglesia, o en el tiempo de él, la iglesia se eleva y se casa con el mundo. Por eso que estamos ahí ya en el siglo IV y parte del V, ¿verdad? Cuando la iglesia sí salió de las catacumbas, pero se enlazó con el mundo. Y por esa razón tuvo una seria reprensión por parte del Señor, esta iglesia de Pérgamo. Después de Pérgamo tenemos a Tiatira, que quiere decir sacrificio continuo. Aquí es cuando el catolicismo romano, porque eso está claro en la historia, se agiganta y empieza el imperio papal. Esto excluyó a los laicos, elevó al clero, que ahora ocupaba lugares de gran importancia en el imperio, y empiezan las misas. La misa es un sacrificio. Todos sabemos que misa es eso, es sacrificio. De hecho, está la doctrina de la transustanciación, en la que se enseña, según la iglesia tradicional, que el cuerpo, es decir, el pan de la Eucaristía se convierte en cuerpo real de Cristo, y que el vino de la Eucaristía se vuelve en sangre verdadera de Cristo. O sea, no son una representación como realmente lo es,
No es que simbolizan, sino que son. Después de la consagración se convierten en el cuerpo real y en la sangre real de Cristo. Por eso es que este culto obviamente implica sacrificar a Cristo continuamente. En cada una de las reuniones y de los cultos de esta iglesia tradicional se está haciendo un sacrificio. El sacrificio que implica otra vez el derramamiento y el partimiento del cuerpo y la sangre del Señor. Después de Tiatira viene el siguiente mensaje, que es a la iglesia de Sardis, en la cual pues hay un grupo fiel que permanece, ¿verdad? Y entra allí la iglesia de Filadelfia, que la iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, Sardis es residuo, amor fraternal implica lo que unía a la iglesia en ese tiempo en Filadelfia, era el amor de Dios. No hay una reprensión allí en la palabra, en el mensaje que el Señor le da a esas iglesias a través de Juan, que lo envía a los pastores. Nuevamente resalta el hecho del reconocimiento de Cristo para la iglesia local. Le manda al pastor de la iglesia este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia. Filadelfia, hermanos míos, es una iglesia que representa la época del arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia que se va con el Señor. Iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor de Dios, la iglesia a la cual el Señor no reprendió, sino que le da un gran encomio. Al que venciere, le dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Es la bendición tremenda que implica que eso está cerca. Noten que todas estas bendiciones es en el plano celestial de la ciudad de Dios, de la presencia de Dios, de entrar a heredar lo que Él nos ha prometido, etcétera. Es porque es la iglesia del arrebatamiento. Sin embargo, falta la Odisea. La Odisea es la última iglesia a la que se le manda el mensaje. Y esta iglesia, aquí sí vamos a leerlo, hermanos, es la iglesia apóstata. La iglesia que se queda cuando Cristo venga. La iglesia representada por las 5 vírgenes insensatas, las que han despreciado el amor de Dios. Y le dice a esta iglesia, escribe a la iglesia en la Odisea, que quiere decir derechos de la gente. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová dicen que aquí indica que Cristo fue creado. No, aquí no dice que Cristo fue creado. Aquí dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. El principio es Cristo, porque en Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Nos lo dice el libro de Colosenses 1. Por Él, para Él y por Él, especialmente eso, fueron creadas todas las cosas. O sea, Cristo es el principio de toda creación humana y de toda creación material, de toda la creación, incluyendo ángeles, incluyendo todos los seres celestiales. Cristo es el principio de esa creación porque Él fue el que los creó. Por eso es que se le llama aquí el principio, pero no dice en ninguna parte que Cristo haya sido creado al principio.
Es como cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice que el verbo estaba al principio con Dios. Eso está en el libro de Juan capítulo 1. El verbo estaba al principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y nada de lo que fue hecho sin él. Es decir, en el principio era el verbo. No es que en el principio fue creado el verbo. Está diciendo que en el principio existía, estaba ahí. Y yo le pregunto, ¿cuál principio? Porque aquí está hablando del verdadero principio, el principio de la creación de Dios. O sea, Dios creó todas las cosas, pero esas todas cosas que Él crea, hubo un momento que hubo un principio de esa creación, lo que quiere decir que hubo un momento en que ese principio no, es decir, que ese comienzo no existía. Entonces, si Jesús estaba al principio con Dios, como dice Juan 1, pues lo que indica es que antes que se hubiera creado cualquier cosa, ya Cristo estaba. Lo que nos indica es que Él no estuvo, ni tuvo, ni tendrá ese principio, porque Él es eterno. Esto es solo un paréntesis, pero mío ahora, explicando algo para que nadie se me enrede. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gente tibia. Los de la Odisea sabían, porque la Odisea era una ciudad muy rica, muy autosuficiente. Los de la Odisea eran gente orgullosa, era gente que creían que no necesitaban de nadie. Allí estaban varias cosas que eran únicas, entre ellas precisamente el acueducto que recogía aguas termales, que las revolvía con otras aguas frías y la llevaba en ese ducto de 10 kilómetros hasta la ciudad. Cuando esa agua llegaba a la ciudad, era agua tibia, deseable para disfrutar en el baño, etc. Entonces ellos sabían muy bien lo que era agua caliente y agua fría. Y también sabían lo que era una mezcla de estas dos, que daba por resultado agua tibia. Por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, lo decían, hermano. Ahí estaba la mejor escuela de medicina. Ahí se producían lanas especiales que eran preferidas en el mundo en ese tiempo. Por ejemplo, la lana negra era famosa. Eran especialistas en teñir lanas esta gente, y por lo tanto vendían, tenían unas entradas enormes en estas ventas, igual que en la escuela médica que ellos tenían. La especialidad de ellos eran los ojos. Ellos habían descubierto la forma de medicar los ojos, inventar unos colirios que eran efectivos para ellos. Entonces eran ricos. De hecho, hubo un terremoto. Ellos no necesitaron ayuda del Imperio Romano. Dijeron, no nos envíen ayuda. No queremos que Roma nos ayude en nada. Nosotros vamos a hacer las cosas y vamos a reconstruir la ciudad. Y la reconstruyeron sin necesitar de nadie. Era una forma de abanicar su ego. El decir, somos ricos y no tenemos necesidad ni siquiera del imperio. Mire lo que dice el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. Ellos alababan mucho la lana negra, pero aquí el Señor los manda. Y vestiduras blancas,
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos, que también lo sabían muy bien, con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El verso 20 es un verso de gran significado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está el Señor afuera, tal como está sucediendo hoy en el mundo cristiano. La iglesia cada vez más se va mezclando, hermanos, con el mundo, y ahora los que queremos obedecer a Dios somos vistos como ridículos, como gente desfasada, como cavernícolas espirituales, porque no se entiende cómo la iglesia del Señor y cómo los creyentes pueden mantenerse firmes en una posición radical en contra del pecado y del mundo. Pero eso es lo que tenemos que hacer para no ser tibios. Esta iglesia fue tibia y por eso el Señor le dijo, te vomitaré. Está hablando del futuro. Te vomitaré de mi boca. No la había vomitado todavía, tenían esperanza, pero te vomitaré de mi boca. Y luego les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos míos, Jesús estaba en medio de las iglesias. Al principio en el capítulo 2 dice que él estaba en medio de los 7, capítulo 1, en medio de los 7 candeleros de oro. Pero aquí lo vemos fuera del candelero. A Éfeso lo amenazó con quitar su candelero de su lugar, si no se arrepentía. Y a esta iglesia que lo sacó, porque había lugar para todo y para todos, menos para el Señor. Jesús está afuera y ahora está llamando, por lo menos para que alguien oiga y abra la puerta. Y si ese alguien abre la puerta, pues el Señor le promete, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, de confianza, de familiaridad, de intimidad con el Dios verdadero. El capítulo 3 es precioso, hermanos, pero es un capítulo muy bien conocido. Después vamos a seguir con esta serie y empezaremos con el capítulo 4, corriendo un poquito más para no abusar del tiempo ni de la atención de ustedes. Pero les doy gracias por esta oportunidad y esperamos seguir adelante estudiando el libro de Apocalipsis. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. De nuestro contenido variado. Elige tu programa favorito y disfrútalo en compañía familiar. Ingresa a nuestra web en línea y sigue nuestras transmisiones en vivo desde nuestra plataforma Betel Plus. Disponible también desde cualquier dispositivo móvil, TV, web y smartphones. Oremos para que Dios se revele a la vida de cada ser humano en el mundo que necesite de un toque de sanidad. Oremos para que Dios sane toda enfermedad, toda dolencia en todas aquellas personas que ruegan a